tesis de grado en degeneraciones periféricas retinales encontrábamos en los resultados que la mayor prevalencia pues eran miopes. Y desde ahí, posteriormente acá en Cali, en Colombia, roté por la unidad de glaucoma y trabajé algún tiempo ahí y lo mismo, casi todos pacientes miopes, generalmente pues glaucoma ángulo abierto como todos saben. Entonces, esta serie de webinars, primero que todo, pues muchas gracias por conectarse. Veo que hay muchos participantes eh, comprometidos con la actualización, inquietos por el conocimiento. La idea de esta serie de webinars es como compartir la experiencia de todos nosotros, hacer como qué intervenciones innovadoras tenemos en nuestra práctica clínica y con base en eso, pues entre todos construir algo tan importante como es enfrentarnos a la miopía. Bueno, ya todos sabemos pues que en el 2050, que la mitad de la población, bueno, de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar es de alinearnos en nuestro propósito y cómo conseguir los pacientes. Les voy a mencionar o contar algunas estrategias o intervenciones que en Unidad Médica Visual, donde yo soy el director clínico y científico, hemos logrado con mucho esfuerzo y trabajo ante todo en equipo. El equipo de la parte científica, la parte administrativa, marketing, bueno, todos tienen que tener como un enlace en donde hablemos el mismo idioma y capacitados todos nuestros asesores de ventas en lo que es control miopía. Entonces, para los siguientes módulos o niveles, pues ya hablaremos y otros colegas hablarán también de la parte ya puntual de la adaptación de ortoqueratología, aunque hoy también vamos a hablar algo de eso, de cómo yo abordo, escojo los pacientes, qué es un candidato ideal, tanto los familiares como también el mismo paciente. Entonces, digamos que el Ikigai es un concepto que de pronto, una palabra que algunos ya conocen, es un concepto japonés, en donde la idea es que cada uno tenga como una misión, un propósito, en donde nuestra profesión, en este caso, nos va a ayudar mucho en esta parte porque digamos que sabemos que enfrentarnos a la miopía es un problema, una pandemia, un problema de salud pública. Tenemos que ser conscientes que nuestro rol es demasiado importante porque a nosotros nos llegan ese paciente remitido por el profesor, por la profesora, por un pediatra, y es un paciente que tenemos que empezar desde temprana edad a abordar o a remitir, ¿cierto? Porque pues para eso existen las especialidades, la supraespecialidad o el manejo multidisciplinario. Entonces, es muy importante que desde nosotros estemos alineados con ese propósito, en donde la miopía pues no es solo el problema visual, sino es una misión que nos une a todos, la adecuación, la prevención, como pilares en la práctica clínica, ¿no? Si la miopía es un problema global, pues la solución debe comenzar desde nuestra consulta. Desde ahí debe empezar todo eso. Entonces, controlar la miopía comienza fuera del consultorio, porque ¿de dónde van a salir todos esos pacientes? Primero, por la convicción de nosotros, de esa pasión, ese amor por ayudar a las personas y todo va fluyendo. Entonces, eh, a continuación les voy a decir más o menos qué estrategias yo uso. Otros tendrán unas mejores, otros podemos intercambiar. Lo importante es lo que me ha funcionado y pues quiero mostrarles pues cómo empezar así. ¿Listo? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, Andrea. Hola, hola. Listo. Entonces, anterior. Antes, una antes. Listo. Entonces, digamos, esto es una fotico. Bueno, yo tengo un hijo de 11 años y una niña de 5 años. Entonces, siempre hay como grupos de padres o de pronto se conoce a la psicóloga del colegio, o bueno, siempre está como esa oportunidad desde nuestra especialidad o nuestras habilidades, tener como ese radar de en qué momento y a quién abordar para poder compartir ese conocimiento y sensibilizar y educar en todo tiempo, desde que uno está eh, compartiendo con alguien, puede decirle un mensajito y después
ya empezar a explicar más sobre el tema. En este caso, en el colegio de mi hijo, pues hay un espacio entre padres donde cada padre, el que es cirujano, el que es psicólogo, bueno, etcétera, se hacen como una serie de talleres. Entonces ahí fue como el primero, está en la foto, una acogida bien grande porque se unieron también otros cursos porque les gustó el tema sobre control y manejo de miopía y la relación con los dispositivos digitales o electrónicos. Entonces, esta charla con docentes es muy importante porque casi que son los primeros que se dan cuenta y reportan cuando los pacientes o los niños pues se acercan al tablero, etcétera, pues ya todos saben. Entonces, eh, este espacio, aparte de que quitamos mitos y también hablamos de realidades sobre lo que está pasando a nivel mundial, eh, las personas empiezan a decir, oiga, sí, esto, mi hijo antes de pandemia, durante o post pandemia tuvo cambios, seguro todos los hemos visto. Ese niño que antes saludaba y miraba a los ojos antes de pandemia y post pandemia ya era retraído, hasta pálidos porque no salían y quedaron con eso, que ya ahora hablamos un poquito sobre eso. Pero digamos que en este momento quiero enfocarme en, digamos que esas charlas son muy importantes porque de ahí hay otros profesionales de la salud, muchas veces, o de otras profesiones, pero en este caso ahí salió, digamos, con unas pediatras que también compañeras, papás, compañeros de mi hijo, hicimos un webinar ya en donde también empezamos a transmitir ese mensaje y de ahí van saliendo los pacientes. Entonces, esos webinars también donde hablamos y decimos de la realidad, pues vamos avanzando en este trabajo sobre miopía. Siempre tener como un material de apoyo para esto, para poder repartir cuando no podemos como extender mucho en hablar y eso es importante ese mensajito. Entonces, la educación, como les digo, es al ser un enfoque integral, eh, el manejo de miopía tiene que ser algo holístico, no pensar solo en ortokeratología, en lentes oftálmicos de desenfoque periférico, atropina, sino la parte conductual, ¿verdad? La parte conductual es tan importante porque tenemos que entender una cosa importante que es que estamos en una generación de adicciones. La adicción a la atención inmediata. Todas estas nuevas generaciones eh, o todas las empresas están enfocadas, los programadores, en generar tanta atención que eso está generando una alteración en la corteza prefrontal de los niños y las nuevas generaciones, en donde es un estímulo inmediato que no permanece y eso va a generar problemas como déficit de atención, ya no pueden leer un libro 10 páginas porque se aburren y esto genera muchos problemas. Entonces, si nosotros vamos a intervenir con cualquier tratamiento, pero si no vamos también al fondo y conocemos a nuestro paciente, que tiene que haber una relación desde que yo veo el paciente que entra, cómo me saluda, cómo camina, con quién viene, qué compromiso tienen los papás, si están también ahí con el celular en la mano o están poniéndonos atención. Hay que analizar muchas cosas. Entonces, cuando yo veo un niño o una niña que ya viene con su celular en la mano y que empieza a verlo mientras uno va a empezar a hablar, pues de una, bueno, lo quitamos y ya sea que nos estamos enfrentando. Entonces, una de nuestras estrategias muy importante para tratar de romper ese sobreestímulo, que este sobreestímulo pues genera todo el problema donde no se quieren despegar de esto y al estar más en visión cercana, pues claramente ya hay mucha evidencia científica que el exceso de visión cercana va a generar un aumento en la longitud axial del ojo y bueno, y ya las otras cosas que hablaremos más adelante. Entonces, digamos que si queremos ir como a esa causa, tenemos que tratar de contrarrestar con lo que se nos ocurra. Voy a nombrarles dos estrategias que en el camino se nos han ocurrido desde antecitos de pandemia. Empecé yo a notar de que, claro, como están tan pegados, yo jugué con mis hijos un día canicas, no sé, en muchos países algunos dicen piquis, otros bolas, canicas, que es como a pegarle una a otra. Jugamos y les encantó tanto que yo dije, venga, esto puede ser como para poder trabajar y mirar. Entonces, justo en pandemia, con tanto tiempo libre, pues
empezamos a crear este juego. Es una de las ideas que se llama el multijuego Stop Miopía. Este multijuego es por dentro, la idea es que todo tenga como una mística, pues para los niños, que sea como algo retador, que sea algo que se comprometa. Es un juego donde yo se los entrego normalmente cuando estamos haciendo ortoqueratología, que es a lo que más me dedico, cuando estamos con tratamiento de lentes oftálmicos, como un complemento para ayudar a desconectarlos y a que estén más presentes en la realidad, ¿no? Entonces, dentro de este juego hay un tablero, les explico rápidamente. Muchos colegas, pues aquí en Colombia, en Medellín, en Bucaramanga, en Bogotá, algunos en Ecuador, tienen ya este juego porque nos ha funcionado mucho. Entonces, este juego tiene unas misiones que están en unas cartas y cada carta es un juego especializado donde siempre cada juego tiene que ser al aire libre, mínimo hora y media. Si cumplen esa misión de lo que dice cada carta, son varias propuestas como yoga para niños, como Scavenger Hunt o búsqueda del tesoro. Bueno, son varias. Vienen con sus tiritas para unos juegos especiales, con las bolitas para jugar. Y si cumple la misión, vienen unos stickers. Cada sticker lo van pegando por día si lo cumplen. Y una lunita si cumplen las mínimo 5 misiones, durante la semana. Y así van llenando hasta que cumplen los 6 meses. Normalmente yo les pido una foto de este tablero que pegan para verificar que se hicieron mucha actividad al aire libre. Ya sabemos que es un mecanismo protector las actividades al aire libre para combatir pues, la miopía y este gran problema de salud pública. Entonces, esto los va comprometiendo porque es como jugando y de paso ayudamos a que esa corteza prefrontal tenga estímulos duraderos, unidos con sus familias y no que se nos vayan yendo porque ustedes han notado, hay pacientes que de a poquito se empiezan a acostar a las 10:30 de la noche, después a las 11, después a las 12, y ese falta de sueño reparador, ese sistema nervioso simpático, en este caso el parasimpático, que es el reparador, cuando se apaga el simpático, empieza el parasimpático, ahí es el que es tan importante tener para el otro día, ya que afianzan todo el conocimiento y esto también es un protector de miopía. Entonces, digamos que este juego nos ayuda mucho como complemento en los otros tratamientos. Otro importante, ahí en la foto se alcanza a ver, esta es pues mi consultorio, donde están las monturas en la parte superior, por toda la óptica hay muchos libros, tenemos más de 150 ejemplares. La idea es generar esa conexión también en donde ellos usen su imaginación, sientan los libros claramente diciéndole las pausas activas, porque igual es una actividad cercana, en donde pueden intercambiar sus libros, se llama club de lectores o trueque de libros. Entonces, un libro que les gustó y lo tienen en buen estado en la casa, lo llevan a la biblióptica que la llamamos, sacan uno que quieran y ya, van haciendo trueques. Y los niños les gusta, es incentivarlos a eso. Si nosotros no vamos a esos estímulos cerebrales, a las etapas que deben ser, se nos van desconectando. Y recuerden que estamos en una era donde todas las compañías están invirtiendo millones de euros y de dólares en captar la atención de las personas. Y que cada vez esa dopamina y bueno, todas esas hormonas de recompensa y de felicidad inmediata, pues generan esa adicción y tenemos que contrarrestarlo tipo oxitocina, bueno, todo eso, que es ya algo. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, entonces, ya una vez tenemos fijado, pues, los pacientes que captamos de estas, bueno, uno de los más importantes claramente es el voz a voz, ¿no? Cuando tenemos un paciente y le dedicamos buen tiempo a la consulta, que por eso es que nuestro tiempo en este momento estamos invirtiendo tiempo en capacitaciones, muchos que vamos a congresos internacionales, a cursos, seminarios, todo es una inversión. Entonces, todo ese conocimiento, sintetizarlo en una consulta también es demasiado valioso. Por eso es que tenemos que hacer un buen cobro de la consulta para dedicarle buen tiempo, porque es que hablar, educar y sensibilizar demanda tiempo. Y si uno le dedica ese tiempo, pues van a querer un tratamiento
pues que equivalente a lo que les estamos explicando. Si uno no explica bien y no se hace entender bien, ahí empieza el problema porque no va a haber interés. Empezamos por ahí. Entonces, tenemos que diferenciar entre la optometría general y optometría especializada en control de miopía. ¿Por qué? Porque es que no todos los colegas tienen el tiempo, si trabajan, bueno, acá en Colombia una EPS o una IPS, es como más como ver y remitir o hacer la parte de refracción y ya, ¿cierto? Entonces, cuando es optometría general, lo mínimo, el estándar mínimo es darle esa charlita pequeña, aunque sea de que la miopía no es ver mal de lejos, sino que hay unos cambios anatómicos, visuales, oculares y alteraciones visuales que si no se controlan a tiempo, van a generar unas alteraciones ya de estiramiento retinal, tipo de generaciones, primero periféricas, luego ya empezamos a encontrar las alteraciones tipo de estafiloma, luego ya el nervio óptico se empieza a alterar por la lámina cribosa y todo esto que ya sabemos, y empiezan los hallazgos patológicos, ¿listo? Entonces, cuando ya hay un hallazgo patológico, es porque ya ha tenido muchos años de progresión. Si los podemos intervenir, claro, hay miopías que desde pequeñitos pues son ya pues la carga genética de los papá y mamá van a ser altas, pero siempre podemos hacer algo porque cada milímetro, milésimo de milímetro cuenta, porque es que eh, el tratamiento entre más holístico sea, mayor efectividad tiene, porque si nos dedicamos solo a pensar en ortoca o en lentes oftálmicos o en atropina, sin abordar un todo y conocer a nuestros pacientes ante todo y hacerles preguntas, cómo siguió, escribir detallitos en las historias, este paciente, exposición de dispositivos digitales, tanto tiempo el primer día de consulta, exposición en exteriores, tanto tiempo, qué consumo de azúcar tiene, frecuente o no frecuente, porque todo eso tenemos que saberlo para poder decirle, vea, cero gaseosas, porque usted es miope y tiene genética y la epigenética es como el detonante de esos genes. O sea, si yo ambientalmente o en la parte nutricional estoy detonando esa predisposición genética, pues fijo, va a ser una miopía mucho más agresiva. Entonces, es muy importante tener ese contexto de cada paciente, su personalidad, ir como perfilando al paciente si es de lentes oftálmicos, si es de contactología especializada o si toca gafas normales, pero aunque sea una atropina. Bueno, en Colombia pues podemos prescribir atropina, en algunos países no, pero sí es importante tener como ese manejo multidisciplinario con oftalmología en los países que no se puede manejar y por ejemplo, como les digo, en optometría general lo mínimo es decirles que miopía no es, no es ver mal de lejos, sino que, y más, cuando hay una evidencia, porque es grave, que en la actualidad uno llegan pacientes que, bueno, hace la lensometría y encuentra ahí unos aumentos de miopía y me dicen, no, es que he ido al mismo lugar desde hace 6 años y lo único que me hacen es subirle a la graduación o al aumento cada año, y uno por dentro dice, por Dios, con tanta evidencia científica y cruzándose las manos esperando y viendo cómo el paciente cada vez va por venderle unas gafas, eso no puede seguir pasando. Si, si por lo menos explicamos qué es y lo remitimos, estamos haciendo algo demasiado valioso para la vida de una persona, para su propiocepción con el mundo, para la parte social, bueno, tantas cosas. ¿Cuántos pacientes no hemos visto con esas gafotas teniendo otras opciones, así sea off-label, como un lente híbrido multifocal con diseño distance en el centro, aunque sea, pues cuando son casos muy altos, pues, o la ortoqueratología cuando estamos en los niveles que son, o cuando son miopías, solo miopías, pues tenemos lentes de descarte diario, o ahora también tenemos, gracias a Dios, también en Colombia, para astigmatismos también, tenemos dos marcas muy buenas, para astigmatismos y miopías altas. Entonces, o la atropina. Entonces, bueno, ya cuando entramos a optometría especializada en control de miopía, ¿por qué la diferencia? Porque es que esto no es, porque también lo he visto, es, por ejemplo, lo más
digamos, entre comillas, sencillo de prescribir en control de miopía son las gafas, un lente oftálmico, pues, de desenfoque periférico. Hay varias marcas. Pero yo qué saco con dar eso, prescribirlo y venderlo si no sé qué estoy haciendo o qué estoy buscando, ¿ya? Entonces, lo mínimo, el gold estándar a nivel mundial en control y manejo de miopía es hacer una biometría ocular. Ideal con el mismo equipo para que hagamos un seguimiento con esa misma tecnología, en donde si yo no sé cuánto y buscar los percentiles según la edad, ¿no? O sea, dependiendo de la edad, la longitud axial, digamos ya el adulto 23.8, 24, así. Entonces, y si ya es un miope que cada 6 meses sube más de 0,20 o 0,30, pues el tratamiento hay que hacerlo mixto. Hay que ir tomando decisiones en el camino, mirando también pues si el paciente está siguiendo las recomendaciones, si el paciente, pues porque la adherencia al tratamiento, especialmente en ortoqueratología, es muy importante. Entonces, para optometría especializada en control y manejo de miopía, se hace necesario, como les digo, la biometría ocular, porque eh, esa comparación nos permite pues hacer ese seguimiento. Entonces, la terapia visual, siempre mirar pues la amplitud de acomodación, emergencias, bueno, inducciones, versiones, todo esto. Yo personalmente pues o sea, hago esa parte, pero si yo veo alguna alteración, lo remito, ¿ya? Y busco el concepto de terapia visual o ortóptica cuando pues se sale de lo que ya, cuando ya hay que hacer un manejo, pues, o veo una alteración que le hagan la evaluación y que me lo vuelvan a remitir para yo continuar. La cicloplegia, obviamente, todo esto, en donde ya teniendo todo esto, vamos como armando ese rompecabezas para en el camino poder actuar. Entonces, ya en optometría especializada en control y manejo de miopía, pues empezamos ya a encontrar, pues, si el paciente es un paciente nervioso, nunca ha usado lentes de contacto. Es un paciente que desde el momento en que yo le voy a hacer cicloplegia, pues sufre. Hay que mirar también, hay muchos pacientes que tuvieron una primera infancia o de bebés, cosas fuertes, estuvieron hospitalizados o vienen con algunas enfermedades, lo que sea. Todo eso tenemos que saberlo manejar porque son pacientes que hay que explicarles muy bien. Vea, por ejemplo, yo lo hago cuando va a hacer legonioscopía a un paciente o tonometría, vea, le voy a aplicar esta gota, voy a acercar esto no duele, te prometo que no duele, pero lo acerco mucho, ¿listo? O sí, siempre explicar, porque cuando alguien entiende lo que le voy a hacer, pues no es llegar y pam, 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 como en piloto automático que a veces pasa por el flujo de pacientes, pero el paciente eh, no tiene por qué saber qué le van a hacer y pues la mente pues crea también nuestros peores miedos y también puede ser nuestro mejor amigo. Entonces, cuando no trabajamos esa parte, pues es más complejo, por lo menos en los pacientes nerviosos, ¿no? En los niños hay que, desde mi experiencia, ser más enfático en la parte sí, del aseo en las manos, hay que explicar casi que más, las niñas son más juiciositas. Pero digamos que eh, aquí ya cuando tenemos, digamos, un diagnóstico de terapia visual, de optometría general, ya empezamos a perfilar este paciente. Entonces, también hay que mirar el nivel socioeconómico, es una realidad. O sea, yo no puedo empezar diciéndole la opción número uno es ortoqueratología, alguien que pronto hizo hasta un esfuerzo por pagar la consulta que uno identifica, aunque no hay que subestimar. Tengo muchos pacientes que de pronto pareciera que no pueden, y si uno les explica todo, pueda que ese día no lo hagan. Se van con gafas normales y atropina, aunque sea el 0,01%, pero ya saben y se van con una información para, me han llegado al año, no, ya tenemos para la ortoqueratología y así pasa. Y viceversa, el que uno piensa, pues es como más, cualquier cosa, no, eso no le va a subir más. Entonces, eh, es tan importante eso que de pronto lo mínimo también en este caso es por lo menos que lleven esa información de que realmente la miopía y que si no hacemos un seguimiento,
pues las alteraciones ya después van a ser irreversibles cuando hay un cambio anatómico por encima de 26 milímetros. Yo les explico, tengo unos globitos de varios tamaños, eso también es chévere para que entiendan, se me olvidó traerlos. Unos globitos, digamos, para explicar recién nacido, 8 años y adulto. Entonces, cuando uno explica que o sea, que después de 26 milímetros, la evidencia nos muestra que ya hay más probabilidad de desprendimientos de retina, de estafilomas, bueno, de muchas alteraciones, de glaucoma, de ángulo abierto, de cataratas prematuras, pues las personas dicen, oiga, sí, cada 6 meses, bueno, en algunos países hasta cada 3 meses lo hacen, pero digamos que nosotros acá tenemos esto cada 6 meses y pues el mismo equipo va mostrando eso. Ahora, no todo mundo tiene equipos, ni tampoco yo los he tenido siempre, pero si nos vamos a dedicar a control y manejo de miopía, tenemos que buscar alianzas, buscar un lugar, por ejemplo, yo antes de tener el biómetro, pues tenía una clínica donde me daban unos buenos precios por paquetes de control y manejo de miopía para los pacientes. Y pues no los hacía cada 6 meses, sino cada año. Pero eso es lo mínimo. O sea, si no, pues es mejor remitir a un especialista de control y manejo de miopía, si no, nos vamos a tomar el trabajo de hacer un seguimiento juicioso de qué está pasando a nivel de longitud axial, porque entonces no estaríamos haciendo lo que debe hacerse. Eh, Al buscar estas alianzas también, digamos, con la topografía corneal. Digamos, cuando yo no tenía el topógrafo, lo mismo. Las hacía en una clínica y buscaba un paquete de exámenes, especialmente en ortoqueratología, pues muchos dicen que se puede calcular, claro, que se puede calcular sin un topógrafo, pero ¿cómo yo hago el seguimiento? ¿Cómo soluciono problemas? Sí o sí con el topógrafo. O sea, cuando hay complicaciones o cuando son casos complejos es una herramienta fundamental. Entonces, en este caso, pues al buscar esas alianzas donde tengan esos equipos o colegas, es, por ejemplo, no sé qué pasa en los países, pero por lo menos acá en Colombia, en la oftalmología son más uniditos. En la oftalmología tengo familiares que son cirujanos, oftalmólogos, corneólogos, y digamos que entre ellos usted tiene esta especialidad, se unen y usted tiene este equipo y se remiten, ¿ya? Entre eso. A veces en optometría falta esa unión en donde, ay, ¿será que es que si yo le remito a este paciente se lo queda? No, eso es comunicación y decir, vea, esto es un trabajo en equipo y yo me limito a hacer exámenes especiales y se lo devuelvo. Sí, o sea, por eso yo le remito a colegas de ortóptica, le remito a colegas de baja visión, casos complejos de prótesis, a veces lo hago, pero complejos de adaptación también los remito. Bueno, a pediatría, digamos, yo manejo muchos niños, pero hay casos donde sí se necesita esa, más que todo en terapia visual, en pleóptica, ortóptica, es donde siempre busco ese apoyo. Y en oftalmología también. Tengo el glaucomatólogo que siempre el remito, el corneólogo, el uveólogo. Bueno, la idea es que así como yo remito, pues así mismo en el camino van a confiar en nosotros y nos van también a remitir estos pacientes. Entonces, con eso digo que no hay que limitarse en cuanto a la parte de equipos, sino hay que buscar soluciones. Como ya hablamos, pues los lentes oftálmicos, pues ya esa es otra opción, pero siempre mirando qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y buscando unos mínimos para saber si cambiamos o no de tratamiento o por lo menos le informamos al paciente. Siguiente. Entonces, ya cuando hablamos de contactología especializada, pues ya es diferente porque ya tenemos que tener otro manejo. Fundamental, superficie ocular. O sea, si no empezamos a mirar, ideal hacer una micografía antes, un NIUT no invasivo, en el caso pues que el mismo equipo lo haga, o si no, pues hacer las otras técnicas invasivas o lo que sea. Pero siempre mirar el antes para poder en el camino también comparar, no solo porque haya una alteración, sino si la micrografía estaba así, estas imágenes, después de 3 años de los controles, pues empiezo a ver alteraciones, bueno, ¿qué está pasando? Las tinciones vitales.
el ver deslizamina, si es un usuario de lentes de contacto, hacer esa previa evaluación con ver deslizamina y voltear el párpado y mirar que no hayan alteraciones con tía tarsal. Eh, bueno, fluoresceína claramente pues para ver estado de la córnea. Luego de que ya miramos las glándulas de meibomio, de que estamos viendo que no están inflamadas, de que todo está bien, pues seguimos el siguiente paso. O sea, antes de salir corriendo hay que gatear y después caminar. No podemos empezar a correr porque de ahí empiezan todos los problemas. Entonces, una vez ya vemos que el caso clínico eh, está como para contactología, la disposición del paciente, ¿no? Y la familia. En este caso, si lo vamos a perfilar para ortoqueratología, está dispuesto a tener un sitio en su casa donde nadie esté poniendo llaves ni monedas, sino es un sitio tan importante porque es un tratamiento. Acá no estamos bien, siempre les digo, acá no vendemos lentes de contacto, esto es un tratamiento en donde tiene que darle la importancia y tener todas sus cosas en esta mesa eh, y tener pues ciertas hábitos en donde el lavado de manos es fundamental, en cómo coger el lente, explicarle y tomarse el tiempo de hacerlo. Por eso la consulta eh, con CRT pues dura mínimo hora y media la inicial, porque primero tengo que hacer, digamos, ya, digo, después de haber hecho la primera consulta de saber si es un paciente potencial o no. ¿Listo? Entonces, una vez ya llegó el lente, pues, a nuestro consultorio, pues ya tenemos que empezar. Ya previamente supimos que es un paciente que está dispuesto y le dijimos, vea, vamos a hacer esto, vamos a esculpir o a moldear la córnea de forma controlada con alta tecnología. Por eso estos exámenes hay que hacer una topografía, hay que hacer esto. Yo personalmente yo cobro por aparte, o sea, primero la consulta de optometría general, luego especializada donde hago gonioscopía, tonometría es otra consulta. Luego ahí ya lo tengo más sensibilizado porque ya me dediqué a otra cosa, polo posterior y eso. Digamos que es miope. Cuando ya está ahí después de estas dos consultas, ya le digo, bueno, si queremos ortoqueratología necesitamos hacer topografía corneal. Entonces cobro aparte la topografía corneal. Yo siento que si cobramos todo y a poquitos, no se siente tanto que si llegamos y pa, todo. Y en días diferentes. Claramente no tan lejos, pero sí en días diferentes. Entonces, cuando ya estamos con topografía y ya hicimos esa reunión donde, bueno, vamos a hacer esto, a moldear tu córnea con un fin de desenfocar, bueno, en palabras no tan, sin tanto tecnicismo que le entiendan a uno, ¿estás dispuesto? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres liberarte de las gafas? Mirar, ya debemos conocer ese paciente, ¿no? Si es nadador, si le gusta el fútbol. Tengo varios profesionales de fútbol, de natación, de tenis, también tengo muchos pacientes. Entonces, eso, y el que no es deportista, pues animarlo a que esto va a ser un nuevo mundo donde no está limitado por un marco, sino, bueno, sin menospreciar las otras bondades de los lentes oftálmicos, ¿no? Pero pues esto digamos que ya lo dejamos atrás de que es un paciente, porque también hay casos para esto. Pero digamos que ya descartamos a un paciente de lentes oftálmicos porque quiere ser deportista, porque está animado a la ortoqueratología, lo que sea, no quieren usar lentes ya sean de descarte diario y no quiere usar lentes en el día, pues. Entonces ahí es donde entra esto. Entonces, ya cuando el paciente entiende, sabe lo que vamos a hacerlo, quiere intentarlo, hagámosle, listo. Si es el paciente muy nervioso, pues normalmente en muchos lugares dicen, o en muchos congresos, he escuchado que le aplican anestesia al paciente en esa cita inicial. Pues yo al principio lo hacía, pero después me di cuenta que cuando lo iban a hacer en la casa se asustaban porque sentían más el lente al ponerlo, justo al ponerlo, y decían algo está mal. Entonces, desde ahí empecé sin anestesia a aplicar, sin anestésico, pues, a poner el lente, o sea, todo como va a ser, pues, y siento que si a alguno le funciona la otra forma, también es válido, ¿no? Digo como me ha funcionado. Entonces, ese paciente nervioso, pues primero darle una inducción que se imagine las cosas sin hacerlo in situ, pues. Entonces, que se acerque el dedo al ojo, que esto. Entonces,
antes de esa primera consulta, entonces ya viene como con un entrenamiento a nivel visual y cerebral de que me va a acercar esto y que no me va a hacer daño, que me lavo las manos y que lo hago en la silla, bueno, todo eso se ha explicado. Y el día ya de poner el lente, pues ya tiene como un entrenamiento previo. Entonces, ya una vez esto, pues se pone el lente, si vemos que todo está dentro de las zonas que queremos ver, que el lente se ve centrado, pues ya vamos avanzando. Entonces, es tan importante también, como dije hace un rato, digamos, antes de salir corriendo es gatear y caminar. ¿Por qué? Porque no podemos coger casos complejos desde el principio porque esa es otra cosa que estoy notando a veces, pues ya están llegando más marcas, a veces pasa como los lentes esclerales, que estuvo ese boom, la moda, entonces todo el mundo esclerales, teniendo otras opciones posiblemente más sencillas en manejo, pero pues en este caso, como ya hay varias marcas, por ejemplo acá en Colombia, estoy notando de que, bueno, listo, ortokeratología, tengo un paciente de -2 con -250. O sí, casos que de pronto se pueden intentar más con una curva de aprendizaje más alta. Y claro, el paciente de una no le gustó o quedó descentrado ese lente, no tuvieron en cuenta el mapa de elevación, lo que sea. Y es un paciente que no quedó satisfecho y pues de pronto ya a veces hasta empiezan a hablar mal de la ortokeratología. Entonces, si uno va a entrar a este mundo que es tan apasionante y tan bonito porque se cambian vidas debido a que he tenido pacientes que la misma pediatra me manda una notica ¿qué tratamiento es ese? Porque hasta bajó de peso. Tengo varios pacientes que bajaron de peso con la ortoqueratología, porque claro, esa propiocepción y esa interacción con el espacio, con el mundo, los vuelve más dinámicos socialmente también, y claramente vamos hablándoles de eso, ¿no? Que esto es un tratamiento donde vamos a cambiar un poco de hábitos desde la nutrición, desde la parte conductual, y que es un trabajo en equipo donde los papás pues hacen un esfuerzo para pagar estos tratamientos, donde nosotros como profesionales damos lo mejor que podemos hacer capacitándonos y pues ellos qué tienen que hacer, pues regular el equilibrio. eh, Como decía Paracelso, que el veneno está en la dosis, o sea, el equilibrio es de las redes sociales y de todo esto, porque no hay que satanizarlas, pero que si nos pasamos, hay alteraciones porque cada vez van a querer más estar pegados por esa parte adictiva y ese exceso de visión próxima pues nos va a quitar eficiencia o eficacia también en la adaptación del tratamiento que escojamos. Entonces, la ortoqueratología, por eso todos los días tengo pacientes de ortoqueratología, pero oye, no, eso es como un colchoncito, como que eso, llevo 8 años haciéndola, al principio tenía uno al mes, y así, eso va avanzando porque ese paciente ya después, normalmente al año y medio, entre un año y medio estoy cambiando el lente, porque pues al año lo veo perfecto y no sé qué, topografías bien, todo bien, pues podemos estirarlo un poquito, pero no más de eso. Eh, Normalmente un año y pedacito. Entonces, ya como vamos viendo eso, pues los pacientes se van volviendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y cada vez más vamos cogiendo confianza, pero siempre con metodología, siempre siendo claros con las expectativas de los papás y de ellos, porque tengo casos donde yo sé que teóricamente no puedo quitarle el 100% del astigmatismo, digamos, o que hay un astigmatismo lenticular, pero por lo menos le quito, por ejemplo, sí, el paciente tiene un -5 con -1,50 y pudo haber quedado neutro con -0,50 o neutro con -0,75 a 90, pues. Pero entonces yo ya le dije antes que íbamos a enfocarnos en la miopía y que iba a quedar un residual, pero eso lo podemos solucionar con gafas, ese astigmatismo residual para, sí, para ciertas tareas, pero desde que el tratamiento esté centrado, desde que la zona óptica sea pequeña, estamos controlando miopía. Ya el residual, pues lo manejamos, eh, y pues también ya sabemos que hasta los tratamientos descentrados, que bueno, esos son ya temas que son más adelante en los otros niveles,
en cuanto a cómo debe hacerse, porque hay una diferencia grande entre ortoqueratología y ortoqueratología para control y manejo de miopía. Son dos cosas diferentes. Entonces, digamos que en este ya es más global. Eh, digamos que, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya hablaba algo siguiente sobre esto. Ya nos quedan 10 minuticos, entonces voy a hacerlo más. Bueno, la terapia corneal refractiva, pues ya todos sabemos que lleva, esto no es nuevo. Muchas personas piensan que esto es ciencia ficción y realmente sí pareciera, porque el que no conoce dice, pero ¿cómo voy a modificar un tejido con células vivas en 15 micras de 15 en 15, lo que mide un glóbulo blanco? Entonces, todo eso se lo explico a los pacientes, que esto para que en el momento en que yo le explico que vamos a esculpir una córnea con base en la topografía y que le muestro qué vamos a hacer y que estamos migrando las células a un anillo y que, o sea, muy pocas especialidades pueden hacer esto, que es esa modificación de tejidos vivos o células en donde podemos moldearla migrando las células. Cuando yo empiezo a explicar todo eso, dicen, claro, esto tiene, lo bueno cuesta. Si uno va a comprarse una camioneta de gama alta, pues cuesta, porque tiene muchos más juguetes, como decimos acá en Colombia. Pero lo barato también, lo barato pues se va. Eso también le digo mucho a los pacientes. Al principio, los que no han usado lentes de contacto va a demandar más trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Porque, porque digamos, es un paciente que no conoce la manipulación del lente de contacto, entonces, o es nervioso, le digo, esto es un reto, o sea, este tratamiento va a ser tu maestro también, porque vas a empezar a romper miedos, vas a generar confianza y en cualquier momento ya los papás al principio de pronto, pues yo tengo mucho paciente de 7 años, 8 años, el más pequeñito tenía 5, cuando, digamos, tenía 4 y ya tiene 5, pero pues porque los papás son profesionales de la salud y le ayudan a poner y quitar. Pero digamos que no hay límite de edad para esto. Lo importante es que la superficie ocular esté bien, la córnea esté bien y que hagamos las cosas y que el compromiso con los papás y con los niños pues sea todo como ese trabajo en equipo. Sabemos que la ortoqueratología cambia vidas controlando la miopía. eh, cuando tenemos zonas ópticas pequeñas, es decir, que el sistema, todo el sistema baja por lo menos 125 micras. Bueno, eso lo hablamos después, que son las zonas del lente, las zonas de aplanamiento, de retorno, el sellado y la zona de aterrizaje. Bueno, entonces, eh, las zonas ópticas de 5 milímetros son las adecuadas para esto. O la terapia combinada, si vemos que pues la pupila está un poquito lejos, entonces ya con la atropina nos podemos ayudar a que haya más diámetro pupilar y que quede metido ahí. O el descentramiento, que el descentramiento a veces lo puede hacer uno intencional, pero ya con la experiencia. Pero al principio pues es fortuito, pero desde que la visión sea bien, es bueno, porque los que estuvimos en el Congreso en México de Manejo y Control Miopía y Ortoqueratología de la Academia, pues grandes referentes de la contactología de España, que es el doctor Fognet, creo que sí, fue el que habló mucho sobre el descentramiento, eh, que es tan importante, o no, o sea, que es tan eficiente pues para el control y manejo de miopía según la evidencia, pero sin pasarnos, porque ya empieza a generar aberraciones, ¿no? El ojo, pues pacientes que no toleran los lentes de contacto, o que la parte ambiental es muy hostil donde viven, ya sea la polución o tanto computador, celular, pues son candidatos para esto, ¿no? Los que quieren hacer una vida más dinámica o no depender de las gafas o esto, también. Y en sí, pues deportistas y todo, o simplemente como un tratamiento en donde, según pues la eficacia y la eficiencia está en los primeros niveles junto con la atropina, ¿no? Lo mismo la atropina, normalmente pues todo lo extrapolamos de Asia, no tenemos estudios muy de acá. Eh, Algunos países en Sudamérica están haciendo algo apenas empezando, en Chile tengo entendido, bueno,
pero digamos que todo lo extrapolamos más que todo de Asia, que son los que más hacen. Entonces allá que atropina el 0,05%, listo, válido. Podemos arrancar ahí, pero personalmente yo un gran porcentaje los tengo al 0,01. Y si yo veo que en la biometría control todo está bien y que no supera, dependiendo de la edad, claramente los percentiles de edad, si no supera esos 0,20 o así, o 0,25 o 0,15, pues cada 6 meses, depende si lo hacemos cada 6 meses o cada año, pues yo lo dejo al 0,01. Porque a veces, es que en China dijeron 0,05, somos genéticamente diferentes, ¿sí? Al ser genéticamente diferentes, pues sí tenemos como una referencia, pero tener cuidado con extrapolar eso. ¿Por qué? Porque si lo mando de 1 al 0,5, una miopía que no se ve tanto, era pupilota el otro día, claro, le va a molestar más las cosas, la visión, el deslumbramiento. También recomiendo la atropina, pues no tan tarde, para que el efecto máximo sea mientras están durmiendo. Si nos vamos a dedicar o no a dedicar, pero si formulamos atropina, hacer una buena presión intraocular y una buena gonioscopía, como mínimo, en los 4 cuadrantes, que esté todo en una posición, o sea, que no haya posición, o que por lo menos sea un ángulo 4, un ángulo 3, y estar revisando en el camino de eso. Listo, entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ya como sabemos, el examen optométrico, refracción, cicloplegia, bueno, keratometría, topografía. Inicialmente, pues uno puede calcular un lente con keratometría, sí, pero para hacer un seguimiento y para solucionar problemas, definitivamente la topografía es esencial para saber la zona óptica donde está ubicada, si la zona de tratamiento si es pequeña para cuando es control miopía, o si yo quiero que sea un paciente, si es un paciente adulto y es una miopía controlada, pues le hago una zona óptica grande para que no tenga deslumbramiento en las noches. Eh, Saber en qué momento de pronto hipercorregir un poquito al paciente que según la histéresis corneal de pronto al finalizar el día ya se devuelve. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Biomicroscopía siempre. eh, para eso. Siguiente. Bueno, consentimiento informado, muy importante. No se ve. Listo. Bueno, voy a hacerle rapidito esta parte. Que nos quedamos sin tiempo. Bueno, siempre el control al otro día, primera hora. Mm, muchos hacen que llegan con el lente puesto. Yo antes lo hacía al principio, ya no. Eh, Duerma con el lente y llegue y ya con la topografía me doy cuenta. Lo primero que hago es hacer topografía, que traiga los lentes para saber siempre en los controles en qué estado están las lentes, si los está limpiando bien. Eh, y saber pues en qué momento ya se necesita el cambio. Al principio pues a las 24 horas, si todo va bien, que ha quitado más o menos un 40, bueno, eso depende de la miopía y la estéresis de la córnea, pero siguiente control a la semana, siguiente control al mes, y ya pues si es un caso que está súper bien, a los 6 meses. Si hay algo que uno como que a los 3 meses. Y cada 6 meses siempre. Yo siempre cobro la consulta de control de ortokeratología o contactología, esa se cobra aparte y aparte la biometría ocular. Siempre porque pues ahí es donde sé si cambio de tratamiento o hago terapia combinada con atropina. Siguiente, por favor. Pues siempre evaluar tanto en el fluorograma como la topografía por el que esté centrado el lente y en el fluorograma pues que siempre haya un buen sellamiento. Eh, Eso se va a ir hablando más a profundidad. Eh, los bordes, pues en este caso la LZA, podemos cambiar los ángulos dependiendo cómo lo veamos. La RZD, pues la profundidad también la podemos cambiar y la curva base, pues ya donde estamos haciendo el tratamiento. Siempre mirar
no inmediatamente ese fluorograma, sino esperar unos segunditos, especialmente en pacientes hipersensibles, porque si un paciente hipersensible por reflejo empieza a lagrimear y yo le hago fluorograma, pues ahí no voy a ver nada, me va a asustar y digo, no, eso, el lente no tiene las zonas y empiezo a cambiar, no, calma, cierre los ojos, eh, piensen en algo agradable, yo a veces les pongo musiquita, tengo ahí playlists de muchas cosas y les pongo qué le gusta, qué música, bueno, la idea es que sea también como una experiencia. En la marca que yo más manejo, acá en Colombia tenemos actualmente y manejo las cuatro, pero digamos que un 70% manejo CRT, el otro 30% en las otras tres marcas. Eh, digamos, en este caso puntual, se espera la media hora en consulta y pues ya eso es lo que se hace en la primera, ¿no? En la consulta. Ya aquí, pues en los seguimientos, ya se hace pues la sobrerefracción, eh, el tener el tiempo para la capacitación de cómo se pone, cómo se quita, eh, y tener tiempo, digo, porque el paciente que no está muy entrenado, pues hay que tener paciencia y después ya ellos lo harán mucho más rápido. Eh, y ya una vez tiene uno el lente a pedir, es muy bueno tener las cajas de pruebas porque uno actúa en el momento y cambia, pero no es totalmente indispensable tenerlas, pero sí ayuda mucho porque, eh, digamos, yo empecé con la caja de 100 lentes, después la de 40 y se van acabando y se van reemplazando, pero al tenerlos ahí podemos tomar decisiones más rápido y no esperar a que llegue el otro, etcétera, pero digamos que se puede. Siguiente. Creo que ya terminamos ahí. Sí, eso ya lo hablamos. Sí. Que igual eso se va a enfatizar en los otros niveles porque es algo de estar como más que la sobrerefracción de positiva y el centrado, todo eso. Todo esto que dije que el tratamiento, pues dependiendo de la histeria, eh, a veces hay pacientes que en tan solo esa media hora que estuvo quitó 0,50 o hasta más y en un día quita un 80%. Empezar siempre de menos a más, miopes bajitos, no miopes tan altos, eh, los tiempos, siempre estar como mirando y correlacionando siempre topografías, agudeza visual y tinciones vitales y mirar todo esto, ¿no? Porque pues se presentan muchos, a veces falsos positivos, digamos, que uno ve islas centrales y resulta que es una desepitalización o cosas así, que bueno, esos ya son manejos o solución de problemas. Siguiente. Lo que ya dijimos, centrado el lente, hay muchas cosas para uno poder subir, bajar el lente o si está a un lado, pero bueno, esos son temas ya que se abordan en la parte más puntual. Hoy quería era como hablar de cómo conseguir los pacientes, cómo perfilar un paciente y eh, lo que tanto me gusta la ortogratología porque definitivamente se les cambia los hábitos a los pacientes. Pueden ser entrar a la piscina, al mar y ver, no se les empañan las gafas como ocurre, con lente de contacto de descarte mensual pues no pueden entrar a eso. Entonces son bondades que son muy buenas y que si se hace bien con los equipos, empezando con pacientes, hasta con familiares, y de ahí ir escalando, pues así es que se aprende. Y nadie nació aprendido, sino que en el camino va uno solucionando y mejorando. Siguiente. Lo que ya hablamos ahorita, menores de 4 dioptrías, queratometrías entre 42 y 45, son casos como, entre comillas, ideales, porque pues ahí ya entran otras cosas, a veces que cómo duermen y cómo es. Entonces, ya, eso tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Me pasé 2 minuticos. No tengo sonido de allá para acá, entonces no creo escuchar de Doctor, pronto leer sí muchísimas las preguntas en gracias. caso de que hayan. Doctor, Gracias por la atención y saludos desde aquí de doctor, California. muchísimas gracias. A todos, muchísimas gracias por la participación. Queríamos dar una experiencia de uno de los contactólogos especializados que trabaja esta parte de ortoqueratología y control de miopía.
hay que mostrar cosas diferentes basados en las experiencias de diferentes especialistas. Con esta parte queríamos abrir nuestro módulo son 6 módulos y ya entraremos en materia y ya cómo adaptarse para CRT, cómo manejarlo para control de miopía, cómo manejarlo para ortoqueratología, cómo combinar la tecnología y pues nada, en nuestro segundo nivel, que es en 15 días, nos acompañará el doctor Eduardo Rodríguez, quien iniciará la parte clínica, apoyando todo lo que hemos visto en este, digamos, le abre bocas y con la experiencia del doctor Oscar. Muchísimas gracias a todos. Voy a ver si hay preguntas. Eh, bueno, la doctora Andrea Fuentes, que nos da apoyo de Cooper Vision, dice Ortocap para CRT para pacientes con estilo de vida activos y control de miopía en niños y adolescentes. No hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos vernos pronto en nuestro siguiente módulo. Lo que necesiten, ya saben, contáctense con cualquiera de los consultores de Spectrum o conmigo. Mi número lo dejé en el chat y con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche.